Buenas noches, doctora. ¿Me confirma si ya está en sala para poder empezar? Buenas noches, sí, aquí me encuentro. Bueno, muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Sadita, asesora académica del Centro de Capacitación Galeno. Bienvenidos al curso de Ecografía Reumatológica del Alto Impacto. El ponente a cargo del curso es la doctora Gracie García Álvarez. Para una buena exposición, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el ponente solicite su participación. Cualquier consulta o duda que tengan lo responderá al final de la presentación. Asimismo, para todos los participantes que desean solicitar el material, clase grabada y el certificado, les dejo mi contacto en el chat. Esperando que el curso sea de su agrado, le doy el pase al ponente. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches, muchas gracias nuevamente. Vamos a dar inicio en ahora que lo compartamos la pantalla. Para que no exista intervenciones con el internet, voy a mantener mi cámara apagada. Si me pueden hacer anfitriona, por favor, no me deja compartir. Ya está ya, doctora, ya lo hice. Bien, ahora sí, entonces, comenzamos. Bien. Comenzamos con el tema ecografía reumatológica de alto impacto. Los subtemas que vamos a desarrollar van a ser los siguientes: anatomía ecográfica de las articulaciones y tejidos blandos, ecografía en la evaluación de la artritis reumatoidea, la ecografía en el diagnóstico de enfermedades sistémicas, las técnicas ecoguiadas para las infiltraciones articulares y periarticulares y la ecografía Doppler en la evaluación de la actividad inflamatoria. Bien, primero entonces revisamos la anatomía ecográfica de las articulaciones y tejidos blandos. Para esto, la información ha sido sacada de UpToDate, que es la principal plataforma, y pues al ser bastante amplio, pues solamente las partes más importantes o las esenciales lo vamos a desarrollar de mejor manera acá. Bien, entonces primero revisamos un poco el examen ecográfico de la muñeca y de la mano. Son algunas pautas en cuanto a las estructuras a visualizar y el posicionamiento. ¿Qué es lo que nos dice el Instituto Americano de Ultrasonido en Medicina de la Sociedad Europea de Radiología Esquelética? Nos dicen que se debe realizar un examen regional, donde esto al igual que se hace en otras articulaciones, ¿no? Pero con excepción en el hombro, donde es independientemente de la patología que se sospecha. Normalmente para esto se va a preferir un transductor de matriz lineal de alta frecuencia a un transductor curvilíneo para el examen de la muñeca y la mano, porque el haz de sonido del ultrasonido como tal es transmitido, es perpendicular a la superficie del transductor, y esto va a dar como resultado que existe una menor divergencia en las ondas, ¿no? En las ondas ultrasonográficas, y una mejor visualización de las estructuras superficiales. Durante el examen del paciente se sienta con las manos que van a estar apoyadas sobre la mesa colocada anteriormente, como vemos acá, o sobre una almohada colocada en los muslos del paciente. Alternativamente, el examen se puede realizar con el paciente en decúbito supino, y el examen volar va a requerir que las muñecas del paciente se coloquen planas o en dorsiflexión leve con la planta hacia arriba. Esto incluido el examen mientras la muñeca está en la desviación cubital o radial, para permitir la visualización precisamente de estas estructuras necesarias. Ahora, la exploración dorsal va a requerir que la muñeca se coloque con la palma de la mano hacia abajo con una flexión volar leve. Esto hay que tomar en cuenta. En cuanto a la muñeca volar y lineal media de la mano, las estructuras examinadas ecográficamente van a incluir el nervio mediano, el tendón flexor superficial de los dedos y el tendón flexor profundo de los dedos. Entonces, estas son las características que vamos a evaluar nosotros. Ahora, ¿qué más? Acerca de la mano en general. Es mejor comenzar a escanear en el eje corto en relación a los tendones y a los nervios mediano, porque las estructuras son más fáciles de identificar desde esta perspectiva.
Para encontrar también el nervio mediano, vamos a colocar el transductor en un eje corto, en el aspecto proximal del túnel carpiano, identificando en el pliegue de la muñeca, como se ve en la imagen. Los nervios periféricos van a estar compuestos por los fascículos, ¿no? Que estos van a ser hipoecoicos e hiperecoicos. El nervio mediano va a aparecer de una forma hipoecoica, perdón, cuando está rodeado por los tendones que van a ser hiperecoicos. Puede también resultar un poco difícil distinguir el nervio mediano de los tendones flexores de la muñeca. Para ello, el ecografista puede realizar una exploración en el eje corto proximalmente e identificar el nervio mediano a medida que recorre su trayecto profundo entre el flexor superficial y profundo de los dedos. Cuando se realiza la exploración proximal en el eje corto, eh, proximalmente, obviamente, identificamos el nervio mediano a medida que vamos a ir recorriendo su trayecto profundo sobre el flexor superficial y el profundo de los dedos. Cuando vamos a realizar la exploración proximal del eje corto, se va a hacer visible la transición del tendón del músculo y del nervio. En este caso, el nervio mediano, ¿no? Entonces va a aparecer hiperecoico en relación con el tejido muscular. Otro método para identificar el nervio mediano, alternativamente, va a ser identificar al examinar el nervio mediano en el eje corto y los tendones flexores de los dedos van a recorrer, perdón, el túnel carpiano y van a extenderse hasta los dedos, ¿no? Examinamos también que el eje largo del tendón flexor, que es menos útil para que examinarlo que el eje corto, porque hay una hinchazón de los tendones individuales y la rotura tendinosa va a mostrar que es mucho mejor examinarlo en el eje corto. Los recesos de las articulaciones radiocarpianas y mediocarpianas volares se identifican por los contornos óseos adyacentes en el eje longitudinal. Se van a evaluar los recesos de las articulaciones y las articulaciones volares para poder detectar líquido anecoico, hipertrofia sinovial y otros signos patológicos también, ¿no? Como vemos acá entonces en la imagen, este sería un ultrasonido del túnel carpiano proximal, donde vemos las características. Por ejemplo, acá este asterisco va a significar el nervio mediano, vamos a tener la arteria cubital, etcétera, ¿no? Entonces, de esta manera identificamos la estructura a nivel ecográfico. ¿Qué más? También vamos a ver los compartimientos de la muñeca y acá tenemos especificaciones. Tenemos el primer compartimiento dorsal de la muñeca, va a ser incluir el abductor largo del pulgar, que va a ser a nivel ventral, y el extensor corto del pulgar, que va a ser el dorsal. Estos van a examinarse con la muñeca del paciente a medio camino entre la pronación y la supinación, como vemos en la imagen. Esto con la sonda sobre el aspecto lateral de la hipófisis estiloide radial. El abductor largo del pulgar se va a distinguir distalmente sobre el escafoides para poder evaluar otros tendones que van a estar accesorios alrededor. La arteria radial, ¿cómo lo vamos a visualizar? Lo vamos a ver profunda y la rama sensitiva del nervio radial es superficial al primer compartimiento. Cuando vamos a escanear de proximal a distal, vamos a también ver el nervio radial y sus ramas cruzando de ventral a dorsal sobre estos tendones. Entonces, como vemos acá en la imagen, ¿no? Acá vemos en la ecografía cómo debe estar posicionado el transductor para poder evaluar estas características que lo hemos mencionado. En el segundo compartimento dorsal de la muñeca, pues vamos a incluir los tendones extensores radiales, el largo del carpo y el extensor radial corto del carpo, que se puede mover con la sonda en sentido cubital desde el primer compartimento y el segundo compartimento, ¿no? Con la sonda en el eje corto y la palma del paciente que va a estar orientada hacia la mesa del examen. Después de identificar los tendones del segundo compartimento de la muñeca, podemos mover la sonda, el transductor, a lo largo del segundo compartimento en sentido proximal. De esta manera vamos a poder visualizar los músculos abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar, cruzando superficialmente a los tendones que van a estar en el antebrazo, ¿no? Específicamente en el tercio distal. En cuanto al tercer compartimento, va a ser dorsal de la muñeca y el ligamento escafolunar. Es la mejor manera de distinguir el segundo compartimento del tercero, ¿no? Esto para poder encontrar el tubérculo de Lister sobre el dorso radial y usarlo también esto como un punto de referencia. El tendón extensor largo del pulgar se va a encontrar del lado medial del tubérculo y se puede seguir distalmente en el eje corto hasta su inserción. Si vemos aquí también el tendón del extensor largo del pulgar, va a cruzar el segundo compartimento distalmente. El ligamento escafolunar se puede encontrar escaneando distalmente desde el tubérculo de Lister en el eje corto.
Aquí nosotros ubicamos, ¿no? Cómo va a estar la ubicación de la tabaquera anatómica de la muñeca para poder visualizar las estructuras. Además, vamos a tener una ligera desviación del cubital de la muñeca, que puede ser útil para identificar este ligamento, ¿no? Entonces, de esta manera vamos viendo. En cuestión al cuarto y quinto compartimento dorsal de la muñeca, el transductor se puede colocar en el eje corto, sobre la parte media dorsal de la muñeca para poder examinar el cuarto compartimento. Acá vamos a incluir a los tendones extensores de los dedos y el extensor del índice. Estos tendones también se van a encontrar sobre el radio distal y pues la evaluación dinámica como tal realizada va a ser cuando el paciente va a flexionar y extender los dedos específicos para que el médico pueda ir diferenciando, ¿no? Los tendones de manera individual en relación al cuarto compartimento. Y ya para examinar el quinto compartimento, vamos a tener el transductor que se va a mantener en el eje corto. Y el extensor del dedo meñique se va a encontrar sobre la articulación cubital radial distal, justo cubital al cuarto compartimento. La exploración dinámica de esta zona se lo va a realizar haciendo que el paciente pueda realizar flexión y extensión del dedo meñique. Para esto va a ser muy útil identificar el extensor del dedo pulgar, del dedo meñique, perdón, ¿no? Entonces acá vemos cómo es la ecografía del cuarto compartimento y la ecografía del quinto compartimento, ya habiendo descrito las características, ¿no? En cuanto al sexto compartimento de la muñeca dorsal, el extensor cubital del carpo se va a examinar mejor con la muñeca cuando va a existir una ligera desviación radial, como vemos en la imagen. Para este compartimento vamos a tener las vistas del eje largo y del eje corto que van a ser igual de importantes. El tendón del extensor cubital del carpo puede verse también en supinación y también en pronación, y esto nos va a permitir evaluar si es que existiera alguna subluxación, ¿no? En el espacio entre la estiloides y la radio se van a encontrar también el complejo fibrocartilaginoso triangular, que es muy importante, y este se lo va a examinar tanto en el eje largo como en el eje corto. Bien. En cuanto al sexto compartimento también de la muñeca, las características que habíamos mencionado, sin embargo, revisando un poquito las imágenes, cómo es el ultrasonido de la muñeca en el eje corto y en el eje largo, ¿no? Para poder ver a qué nivel y con la ligera desviación que tiene que ser para poder realizar la ecografía. En cuanto al examen ecográfico del hombro, algunas pautas o lineamientos, que es lo que nos dice el Instituto Americano de Ultrasonografía de igual manera, que realizar un examen completo del hombro en lugar de un examen regional, como es el caso de otras articulaciones, ¿no? Es un poco más diferente. Tenemos una pequeña tabla de las estructuras que se pueden visualizar para el examen musculoesquelético ecográfico del hombro. Vamos a poder ver el tendón y el músculo del bíceps, vamos a poder ver el músculo y tendón subescapular, la articulación acromioclavicular, el tendón y músculo infraespinoso, tendón y músculo redondo menor, articulación glenohumeral posterior, incluyendo las imágenes dinámicas según corresponda, escotaduras espinoglenoideas, tendón y músculo supraespinoso y la bursa sacroacromial subdeltoidea, ¿no? Aquí vamos a incluir también evaluación dinámica. Entonces, si nos damos cuenta, esta lista pues es una guía, ¿no? Del Instituto Americano de Ultrasonografía para realizar el examen ecográfico musculoesquelético del hombro. Todas estas estructuras relevantes se van a evaluar en vistas de eje corto y largo y se deben utilizar un transductor de matriz lineal de alta frecuencia. Esto para la evaluación del hombro. El transductor se debe manipular para asegurar que el haz de ultrasonido sea perpendicular a la estructura de interés para minimizar la anisotropía, ¿no? Cuando sea apropiado, las regiones patológicas se deben evaluar con un ultrasonido Doppler color para poder ver y detectar hiperemia. Y en este caso ya tomamos, ¿no? Mediciones en planos ortogonales de la patología. Durante el examen también el paciente puede estar en posición de cúbito supino o de costado sentado, según sea la preferencia del ecografista, ¿no? Porque recordemos que la ecografía es operador dependiente. Si elige la sentada, normalmente el ecografista va a estar atrás del paciente y coloca el equipo de ecografía frente a él, ¿no? Como vemos en la imagen. Bien. ¿Qué vamos a evaluar acá? El tendón de la cabeza larga del bíceps braquial, por ejemplo, en esta evaluación vamos a obtener imágenes del tendón de la cabeza larga del bíceps braquial y se le debe indicar al paciente que realice una supinación del antebrazo para que mueva el tendón anteriormente. Luego el médico va a colocar el transductor ecográfico sobre el brazo proximal anterior en un eje corto, esto teniendo en cuenta la relación con el músculo bíceps braquial. A este nivel también el transductor se va a encontrar sobre el aspecto anterior del músculo bíceps braquial.
Posteriormente se realiza un deslizamiento, ¿no? De manera proximal para obtener unas imágenes en la unión musculotendinosa de la cabeza larga del músculo bíceps. Esto se va a encontrar a nivel del tendón, ¿no? Del tendón y el surco intertrabecular. Esto más o menos a 3 a 4 centímetros distalmente al surco intertubercular. Entonces, el líquido que va a circunscribir el tendón va a sugerir una patología y debe motivar también una investigación que sea más exhaustiva, ¿no? Como vemos en las imágenes, son las posiciones ecográficas para el bíceps braquial y también la posición inicial en la que debe estar. En cuanto a la articulación acromioclavicular y la subescapular, eh, en cuanto a eso, durante el examen ecográfico estándar del hombro, vamos a ver que se comienza con el transductor ecográfico que debe colocarse sobre el surco intertubercular en el hombro, ¿no? Anteriormente, en la misma posición que nosotros usaríamos para obtener imágenes de la cabeza larga del tendón del bíceps braquial. Entonces, el hombro del paciente debe estar en una rotación que sea externa y nosotros vamos a ir deslizando el transductor mediante la inserción subescapular de la tuberosidad menor, ¿no? En esta posición también se puede obtener imágenes del tendón subescapular en el eje largo. Y a continuación el médico va a girar el transductor ecográfico para que tenga una orientación más cefalolateral o caudomedial. Luego vamos a ir deslizando en dirección cefálica, caudal, medial y lateral para obtener una imagen más amplia, ¿no? De toda la extensión del tendón subescapular. Acá tenemos incluso un pequeño video. Cuando el transductor ecográfico se va a deslizar medialmente, vamos a poder obtener imágenes de la unión músculo-tendinosa del subescapular y de esta manera realizamos la evaluación dinámica por la bursopatía subcoracoidea y el pinzamiento. La evaluación dinámica, ¿qué va a implicar? Que mantengamos el transductor en un eje largo en relación con la unidad músculo-tendinosa subescapular, con el aspecto medial de la sonda que va a estar ubicado entre el tendón conjunto del músculo coracobraquial y la cabeza corta del tríceps, como vemos en la imagen. Luego se va a cortar pasiva o activamente el hombro del paciente, tanto interna como externamente, para identificar la compresión, ¿no? La compresión del músculo o tendón subescapular o la bursa subcoracoidea. El médico va a deslizar el transductor en dirección cefálica, caudal, medial y lateral para obtener una imagen completa de igual manera, ¿no? Bien. ¿Qué más? Esto, bueno, ya lo habíamos visto. En cuanto al examen ecográfico del codo, el enfoque estándar va a dividir la articulación en cuatro cuadrantes, la anterior, medial, posterior y lateral, ¿no? Entonces, son algunas características, sin embargo, ahorita no vamos a desarrollar todo porque si no se hace muy extenso. En relación al codo anterior, vamos a comenzar el examen haciendo que el paciente extienda completamente el codo, afectado con la palma hacia arriba, como vemos en la imagen. El transductor vamos a orientar en la línea con el eje del húmero para obtener imágenes longitudinales de las estructuras que van a cruzar el codo anterior. Con esta vista vamos a ver también las articulaciones radiocapitelar y la húmero-cubital, la fosa coronoidea y la almohadilla grasa interior. Luego vamos a girar el transductor para poder obtener una imagen transversal del codo anterior. Al mover el transductor se va a ver la transición del músculo bíceps al tendón y también el músculo bíceps braquial y brachiorradial porque van a ir pasando delante de la articulación del codo, ¿no? El músculo braquial se va a originar en la mitad inferior de la cara anterior del húmero y se va a insertar en la tuberosidad del cúbito. Y el brachiorradial se va a encontrar lateral al braquial y ambos se van a encontrar también justo anteriores a la línea articular. A medida que el transductor se va a mover más distalmente, el tendón del bíceps va a ir apareciendo a la vista a medida que se inserta en la tuberosidad del radio proximal. Y a pesar de la ubicación superficial, el tendón distal del bíceps puede ser difícil de visualizar con claridad. Se van a utilizar también otras técnicas para visualizar esta inserción. El más común va a ser que el paciente pueda extender completamente el codo y supine el máximo del antebrazo, ¿no? De esta manera, o el transductor lo vamos a orientar en el eje largo del tendón y el ecografista va a explorar a lo largo del tendón distalmente hacia su inserción en la tuberosidad radial. Ahora repasamos un poco acerca de la ecografía en la evaluación de la artritis reumatoidea. ¿Qué nos dice acá el CIBIE? Esto es sacado del CIBIE.
Que entre las principales anomalías que van a estar detectadas en los pacientes con artritis reumatoide vamos a tener las siguientes: la distensión de la cápsula articular, la hipertrofia sinovial, alteraciones a nivel de los cartílagos articulares, erosiones óseas, alteraciones a nivel de la morfología y dislocación, etcétera, ¿no? La distensión de la cápsula articular aquí vamos a tener el principal hallazgo ecográfico que vamos a ver, va a ser la floglosis articular. En la sinovitis de reciente comienzo, el líquido sinovial se va a caracterizar por una homogeneidad que va a ser con anecogicidad. Cuando vamos a ver la floglosis prolongada, normalmente vamos a observar la presencia irregular de ecogenicidad del líquido sinovial. Esto lo podemos atribuir a que sean células inflamatorias o tal vez que sea un material proteico, ¿no? Entre márgenes se van a diferenciar de los observados en los casos de hipertrofia sinovial en que presentan un engrosamiento. Esto puede ser también una variable irregular, no necesariamente engrosamiento, de la cápsula articular. En el sujeto sano, el cartílago articular de la cabeza metacarpiana va a aparecer como una sutil banda hipoanecoica delimitada por los nítidos y homógenos márgenes que van a ser hiperecoicos. Acá el espesor normal del cartílago articular de las cabezas metacarpianas va a ser entre 0,2 a 0,4 milímetros, ¿no? Y en el 85% de los pacientes con artritis reumatoidea también vamos a ver que existe una pérdida de la definición del cartílago articular. Esto significa que hay una irregularidad, ¿no? A nivel de los márgenes. Va a aumentar también la ecogenicidad interna y una reducción del espesor. La ecografía con sonda lineal de 7,5 MHz también ha demostrado una sensibilidad que es comparable a la resonancia magnética y a la gammagrafía ósea para poder detectar la sinovitis en las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales y distales. Cuando usamos nosotros este tipo de sondas con esta cantidad de megahertz, limitando la exploración obviamente a los cortes longitudinales dorsal y volar, la ecografía no ha demostrado que sea una sensibilidad superior a la radiografía convencional. Entonces, esto debemos de tomar en cuenta para ver las características, ¿no? Sin embargo, en las fases tempranas de la artritis reumatoidea, el estudio multiplanar de las articulaciones metacarpofalángicas con las ondas que van a ser mayores a 7,5 MHz nos muestran que permite detectar el número de erosiones con una variación de 6,5 veces mayor que la radiografía. Si nos damos cuenta acá depende prácticamente de con qué, cuántos megahertz pues utilicemos la ecografía, ¿no? Acá la resonancia magnética ha confirmado la mayor sensibilidad que la ecografía respecto a la exploración radiográfica cuando nosotros tenemos un daño que es erosivo. El estudio ecográfico de la segunda articulación metacarpofalángica y la quinta metatarsofalángica podría garantizar la mejor combinación de especificidad, sensibilidad y tiempos de realización de exploración ecográfica de la artritis reumatoidea. Cuando hablamos de una ecografía de alta resolución, ha determinado una verdadera revolución, ¿no? En el estudio de los tendones en cuanto a las enfermedades del aparato locomotor. Y actualmente es una técnica de referencia para el estudio de los tendones porque es bastante precisa, se puede reproducir la evaluación en las características morfofuncionales, ver un grado de resolución que sea más espacial y de esta manera realizar un verdadero examen, ¿no? Histológico en vivo. En cuanto a los tendones, se van a caracterizar por su curso paralelo respecto a la superficie cutánea y por la típica ecoestructura fibrilar en el corte longitudinal. El aspecto fibrilar va a ser generado por los septos, ¿no? Los septos conectivos intratendinosos que van a aparecer de manera sutil como líneas ecoicas que van a ser muy próximas, con la interposición de otras líneas que van a ser anecoicas, pero obviamente que van a ser más sutiles. En cuanto al corte transversal, los tendones van a aparecer como estructuras de forma redondeada o ovalada. Acá estos van a estar caracterizados por múltiples ecos pontiformes que van a ser muy próximos, muy juntitos y también muy homógenos de forma en cuanto a la distribución. En los tendones provistos de la vaina se pueden detectar también entre la misma y el perfil del tendón la presencia de una sutil línea anecoica que va a constituir la manifestación de la mínima cantidad de líquido sinovial contenida al interior de la vaina. En cuanto a las características morfoestructurales de los tendones en el sujeto sano, normalmente van a ser
más homógenas, ¿no? Más homógenas y van a presentar limitada variabilidad, ya sea inter o intraindividual. Pueden haber factores que van a intervenir en la variabilidad interindividual, como ser la talla corporal, el peso de la epidermis, el espesor, perdón, de la epidermis, el espesor también de los tejidos blandos, etcétera, ¿no? Esto también va determinado un poco a las actividades laborales. Entonces, continuando, ¿qué más? Entre las principales anomalías tendinosas apreciables en la ecografía vamos a tener también la distensión de la vaina sinovial, que puede o no tener signos de hipertrofia de la membrana sinovial. Puede existir también un aumento o reducción del espesor tendinoso. Los márgenes van a estar irregulares. La alteración de la normal estructura, que sería la fibrilar, y la presencia de áreas que van a ser hipoecoicas o anecoicas, ¿no? La distensión de la vaina tendinosa, la pérdida normal de la estructura fibrilar y la irregularidad de los márgenes tendinosos van a ser de forma precoz las anomalías que vamos a poder ver en la evolución de la artritis reumatoidea. Desde el punto de vista morfológico, la distensión de la vaina puede ser homógena o presentar un aspecto que va a ser más irregular, ¿no? Esto por las alternativas de la zona en la que la misma va a resultar. La floglosis ecográficamente es detectable en los tendones flexores de los dedos de la mano y podemos observar esto en el 80% de los pacientes con artritis reumatoide. Cuando hablamos de los cuadros de floglosis aguda, están caracterizados por tener una anecogenicidad en la vaina tendinosa y se diferencia de la crónica porque van a tener una ecogenicidad de grado diverso en cuanto a esto. Estos ecos pueden ser manifestaciones también de la presencia de agregados de material proteico o de una hipertrofia sinovial en cuestión a lo que se refiere al interior de la vaina, ¿no? Y cuando nosotros vamos a presionar levemente la sonda, no van a provocar muchas modificaciones en las características morfoestructurales. Y pues esto también no va a cambiar mucho el aspecto como tal de la morfología, ¿no? Ya. En los tendones sin vaina, la principal manifestación de la floglosis va a ser el engrosamiento de estos, que va a estar asociado a manifestaciones de ecogenicidad alterada, que van a variar en relación a la duración de la floglosis o a la región anatómica implicada, ¿no? En los procesos de floglosis que van a iniciarse de forma reciente, nosotros vamos a observar una reducción difusa de la ecogenicidad del tendón debido a que se presenta un edema intertendinoso. A veces también esta reducción de ecogenicidad se puede extender a los tejidos blandos. Y en los pacientes que tienen la artritis reumatoide también se pueden ver otras manifestaciones, ¿no? Pueden haber roturas iniciales, circunscritas, eh, pueden haber también estas roturas que pueden determinar que se pierda la estructura como tal fibrilar del tendón y que puede interrumpir también la parte del margen externo. Si el haz de ultrasonido y del eje mayor del tendón no van a ser muy perpendiculares, algunas zonas van a parecer anecoicas. Por ello, se debe interpretar como si fueran posibles rupturas tendinosas. Esto hay que tomar en cuenta. Para verificar la sospecha de la presencia de rupturas tendinosas parciales o también para reducir al mínimo el riesgo de los artefactos, la exploración ecográfica estática debemos de nosotros integrar con la exploración dinámica. Entonces, de manera que realicemos una evaluación de los movimientos activos y los pasivos del tendón. Ahora vamos a ver un poco precisamente acerca de esta ecografía y con relación a la artritis reumatoidea. ¿Ok? Es un video corto. El Servicio de Reumatología de Valdecilla ofrece a sus pacientes con enfermedades inflamatorias la posibilidad de anticiparse a las complicaciones cardiovasculares. Un seguro de vida para un tipo de pacientes especialmente expuestos a este tipo de problemas, su primera causa de mortalidad. La exploración de la arteria carótida mediante ecografía permite definir el riesgo cardiovascular con más exactitud que los métodos tradicionales. Detecta la presencia de placas de ateroma o un espesor aumentado de la pared arterial. Esta técnica puede aplicarse a cualquier persona, pero es especialmente útil para los pacientes con enfermedades inflamatorias que estén catalogados como de riesgo moderado. Las medidas habituales de riesgo cardiovascular para la población general no valen para la artritis reumatoide, se quedan cortas, no miden
la inflamación y estamos demostrando que la inflamación crónica mal controlada es un factor de riesgo cardiovascular importante. Gracias a la ecografía de carótida que se realiza en Valdecilla, se han encontrado placas de ateroma en el 60% de los pacientes con artritis reumatoide, que estaban catalogados como de riesgo cardiovascular moderado. Las pruebas demuestran que tienen un riesgo alto de padecer problemas cardiovasculares, aunque aún no hayan hecho su aparición, y ahora se pueden prevenir. La técnica es inocua, lo primero. Es fácil, es accesible y es poco costosa. Puede realizarse en los servicios de reumatología dotados de un ecógrafo. A Valdecilla ya han acudido reumatólogos de casi todas las comunidades autónomas para formarse en esta técnica. Así, extienden a sus hospitales el procedimiento que Valdecilla ha estandarizado de forma pionera. Bien, continuamos ahora para revisar un poco acerca de la ecografía en el diagnóstico de las enfermedades sistémicas. Bien, para esto, este es un texto que igual sacado dentro de las plataformas que nos va a indicar lo siguiente. La ecografía clínica se puede considerar hoy mismo como una exploración complementaria, ¿no? Porque puede modificar la práctica clínica. Además, va a ser una herramienta muy importante para poder ampliar más la historia clínica. Las enfermedades autoinmunes sistémicas van a ser enfermedades en las que se pueden ver implicados múltiples estructuras y órganos. Y la ecografía tiene normalmente una utilidad que va a ser aplicada, ¿no? Principalmente de forma genérica para detectar complicaciones, como por ejemplo en presencia de líquido sinovial, de líquido libre intraabdominal, también de líquido pleurítico, del pericárdico, etcétera. Esto ya viendo un poco más aspectos más generales, ¿no? En cuestión a enfermedades sistémicas. También hay una forma de poder una forma específica de que las enfermedades autoinmunes sistémicas puedan ser coadyuvadas con la ecografía, ¿no? La ecografía va a permitir explorar las glándulas salivales en los pacientes, por ejemplo, que tienen síndrome de Sjögren y determinar también la presencia del signo del halo en las arteritis de las células gigantes. También puede determinar la presencia de una inflamación tendinosa o articular y cuantificar la hipertensión pulmonar en los pacientes con esclerodermia y valorar también la presencia de una enfermedad pulmonar intersticial en casos de una dermatomiositis. La ecografía clínica realizada por el internista, por lo tanto, en todo caso, va a ser una técnica que es muy útil, ¿no? En el diagnóstico principalmente de estas enfermedades autoinmunes sistémicas. Esto ya viendo un poco más la parte sistémica. Como les decía, esto es de un estudio y aquí tenemos el abstracto que nos dice lo siguiente. La ecografía clínica se debe considerar un examen complementario que puede cambiar la práctica clínica, ¿no? En esto también vemos de que pueden ayudar a examinar, por ejemplo, cuantificar en cuanto a la hipertensión pulmonar de la esclerodermia, evaluar también otras características en cuanto a la presencia pulmonar de intersticial de dermatomiositis, etc. Específicamente también, la ecografía va a tener una amplia utilidad que se puede aplicar para detectar complicaciones, como la presencia de líquido libre intraabdominal, como habíamos dicho, pleural, pericárdico, etcétera, y una disfunción también inclusive es histórica del ventrículo izquierdo en los casos de miocarditis y de la trombosis venosa. En la trombosis venosa profunda, como esto es en el síndrome antifosfolipídico. Bien. Ahora, en relación a las técnicas ecoguiadas para la infiltración articular, vamos a tener las siguientes características. Las infiltraciones ecoguiadas nos van a permitir la introducción de sustancias, ¿no? De sustancias medicamentosas, normalmente en una articulación o tejido, o también en una estructura que está lesionada con una precisión que sea prácticamente muy cercana al 100%. ¿Y esto por qué? Porque nos vamos a guiar con algo, nos vamos a guiar en este caso con la ecografía. Esto va a ser ecografía en tiempo real, entonces es muy difícil que nosotros nos podamos equivocar. Esta técnica va a ser útil para tratar la patología articular, también para poder tratar el dolor crónico y las lesiones en los músculos y en los tendones. También para poder tratar lesiones a nivel de los ligamentos y las articulaciones. Es por eso que, pues, mediante estas infiltraciones vamos a poder ayudar a aliviar el dolor, a poder reducir la inflamación o mejorar también la movilidad articular.
en enfermedades como ser la artritis, la tendinitis o la bursitis. La guía con una imagen médica va a ofrecer múltiples beneficios significativos en comparación a una punción a ciegas, ¿no? Prácticamente tendríamos que ser bastante dominantes en cuestión a la anatomía y para nosotros poder realizar una punción a ciegas que sea 100% efectiva. Lo normal y lo más recomendado es que se utilice mediante la guía de la ecografía, ¿no? Y qué mejor que en tiempo real para nosotros poder hacerlo de mejor manera. Esto va a tener múltiples beneficios, como ser la disminución de las complicaciones que van a estar asociadas a la punción accidental de estructuras que no querramos nosotros funcionar, ¿no? Y también va a aumentar la efectividad respecto a la punción a ciegas. Durante muchos años esta técnica se ha hecho a oscuras, ¿no? El poder realizar las infiltraciones. Y había que hacer recurso de una técnica de exploración física que es muy conocida, que sería la palpación. Esto para poder encontrar el lugar adecuado para introducir la aguja. La irrupción del ecógrafo, entonces, de esta manera ha revolucionado, ¿no? Ha dado un vuelco, un giro, y hoy en día esta tarea no se puede realizar sin una ecografía. Es prácticamente muy difícil, ¿no? Y nos facilita bastante, nos ahorra tiempo, nos ahorra complicaciones y también al paciente le duele menos, porque si nosotros nos equivocaríamos del lugar donde vamos a realizar la infiltración, tendríamos que nuevamente retirar la aguja y otro pinchazo, ¿no? Y no queremos eso. Mediante esta técnica, que es obviamente una técnica mínimamente invasiva, podemos acceder también a las articulaciones posibles, proporcionando una seguridad, y la seguridad que vamos a tener nosotros y el paciente. La seguridad de que no se puedan lesionar otras estructuras durante el recorrido de la aguja, y esto también pueda maximizar la acción farmacológica. Si nosotros vamos a funcionar de mala manera, no se va a ir a la estructura que queremos y no vamos a tener una acción benéfica en cuanto a la farmacología. Además, esta técnica de infiltración va a evitar también el uso de fármacos por vía oral. De esta manera va a ser una menor incidencia de efectos adversos, ¿no? Sabemos que si bien la vía oral es una vía un poco más cómoda en todo caso, tiene múltiples aspectos, ¿no? Múltiples efectos adversos. Si nosotros directamente vamos a infiltrar en la zona, pues va a actuar de forma más inmediata, más rápida, más práctica y va a estar más enfocada en específicamente esa zona. ¿Qué más? Entonces, ¿cómo realizamos la infiltración ecoguiada, no? Para esto, nosotros los médicos tenemos que pedirle al paciente que se pueda recostar o se siente en una posición cómoda, ¿no? Debe de estar cómodo el paciente, principalmente también haberle explicado al paciente qué se le va a realizar, tener su consentimiento, es algo clave que a veces nosotros lo dejamos de lado, ¿no? Pero es algo fundamental. Procedemos a desinfectar la zona, ¿no? Vamos a preparar de forma estéril todo el material, la sonda ecográfica, la jeringa farmacológica y las agujas hipodérmicas. Bien, si inyectamos en la zona de una punción, perdón, se inyecta en la zona de punción una pequeña cantidad de anestésico local, normalmente lidocaína, para poder tener más confort en la técnica, ¿no? Porque sabemos de que inevitablemente la infiltración, ya que es un pinchazo, por así decirlo, al paciente le va a doler. Entonces, si nosotros anestesiamos un poco también la zona, pues corremos el riesgo de que no tenga el reflejo de retirada, ¿no? Porque sabemos que cuando hay algún dolor, hay el reflejo de retirada y pues esto no permitiría que se infiltre de igual de buena manera. Entonces, con inyectar el anestésico, nosotros vamos a proporcionar que pues esa zona del paciente no lo sienta de manera de que nosotros podamos proceder sin ningún tipo de complicación. Visualizamos el trayecto de la aguja en la pantalla ecográfica e introducimos el fármaco en la zona correspondiente, ¿no? Vamos a verificar siempre cómo estamos colocando la aguja en la pantalla y vamos a introducir en la zona que nosotros estamos indicando. Posteriormente vamos a volver a desinfectar y colocamos un apósito estéril. Bien, denme 10 segunditos, por favor. Bien.
El paciente entonces debe seguir las instrucciones del médico después de la infiltración, precisamente para poder minimizar el dolor, ¿no? Además de reducir los efectos secundarios y evitar también de esta manera cualquier infección. También es muy importante dejar transcurrir un tiempo entre la infiltración e infiltración para poder evitar complicaciones, ¿no? Es muy importante hablarle todo el momento al paciente acerca de las características, qué es lo que va a sentir, etcétera, para que podamos evitar también que el paciente se sienta incómodo y de esta manera, pues, el paciente sepa, ¿no? Cómo, qué es lo que va a sentir, etcétera. Bien. Continuando entonces, vamos a ver un pequeño video de la técnica de infiltración intraarticular, en este caso que va a ser ecoguiada, esto a nivel de la cadera. Bien, vamos a ver el video para que sea de forma más práctica. La articulación de cadera es una articulación relativamente profunda, con lo cual las marcas anatómicas son difíciles de establecer y sin embargo ecográficamente es un apoyo enorme. Es decir, la ecografía nos va a permitir definir perfectamente las marcas anatómicas y nos va a permitir guiar la aguja. Para ello, la manera más sencilla es nosotros utilizamos un antiséptico que nos sirve de desinfectante para la piel y a su vez nos va a servir de transmisor para la piel y el transductor. Lo que hacemos es, en primer lugar, buscar la posición central de la cabeza femoral. Una vez conseguida esta posición central de la cabeza femoral, que nos vendría aproximadamente por la mitad de la sonda, tenemos que pensar que nuestra infiltración se tiene que realizar en un plano de seguridad, y ese plano de seguridad lo marca la espina ilíaca antero-superior y la zona superior de la rótula. Todo lo que desde este plano esté hacia lateral va a ser una zona de seguridad, mientras que todo lo que esté hacia medial puede constituir cierto riesgo, especialmente el nervio femoral. Con lo cual, teniendo en cuenta que la cadera tiene una angulación de 130 grados, vamos a situar nuestra sonda en paralelo al eje largo, es decir, no vamos a situar nuestra sonda en el eje largo de la extremidad, sino en el eje largo del propio cuello femoral. Todo eso además va a contribuir a que nuestra inyección salga del plano de cierto riesgo y vaya a un plano de seguridad. Con lo cual, nosotros desinfectamos y una vez desinfectado lo que hacemos es buscar nuestro plano central de la cabeza femoral. Y una vez que hemos encontrado este plano central de la cabeza femoral, rotamos la sonda de tal manera que nos establezcamos y nos posicionemos en este plano que comentábamos de 130 grados. Y en este plano es donde vamos a visualizar perfectamente la cabeza femoral, con el cartílago articular, la cápsula y el ligamento ilioinguinal en superficie, y a distal se va a conformar el receso, que es el que nos va a permitir hacer la infiltración con seguridad. Tenemos que tener en cuenta que el receso mide aproximadamente 2,5 centímetros, con lo cual nuestro objetivo de infiltración va a ser precisamente entrar desde la porción más lateral en profundidad hasta contactar con la cabeza femoral. Bien, ¿qué significa esto? Significa en primer lugar que nuestro objetivo de infiltración va a ser la porción más proximal del propio receso, y en segundo que tenemos que angular la sonda como hemos comentado. Por otro lado, si nosotros situamos nuestra aguja aproximadamente a 1 centímetro de entrada,
tenemos que tener en cuenta 1 centímetro desde el borde lateral y toda la longitud que la aguja va a necesitar a nivel profundo. Utilizamos generalmente para este tipo de infiltraciones agujas relativamente largas que podemos incluso medir previamente, es decir, prácticamente siempre utilizamos este tipo de agujas, son agujas de 7 centímetros y de 20 Gs que nos van a facilitar mucho la infiltración, son agujas convencionales. Existe también la posibilidad de utilizar agujas de este tipo, que son agujas algo más largas, que además están rifeteadas en la punta de tal manera que podemos con ello facilitar la visualización. Pero de cualquier manera es una infiltración enormemente segura, siempre que nos posicionemos desde el borde más lateral, fuera del riesgo que significa a nivel medial, nos situamos a 1 centímetro y desde esta posición en profundidad contactamos con el hueso buscando el objetivo del receso anterior para realizar nuestra infiltración. ¿Qué riesgo tenemos en esta zona? Un riesgo relativamente pequeño que lo constituye las arterias circunflejas. Las arterias circunflejas que van a cruzar el cuello en la porción anterior y que pueden determinar cierto riesgo desde el punto de vista de la introducción de la aguja. Cruzan la zona media, con lo cual nos tenemos que situar un poco aproximal de este grupo arterial. Si nosotros nos posicionamos algo hacia adelante, el riesgo de perforación de las arterias es menor, aunque de cualquier manera es una zona relativamente segura desde el punto de vista de infiltración. Existe teóricamente la posibilidad de hacer la infiltración en la misma interlínea articular, pero ya vemos que el ligamento iliofemoral nos va a condicionar el espacio, porque realmente el espacio es muy estrecho, con lo cual la infiltración preferiblemente debería ser en el receso donde termina el cartílago articular y se extiende el receso articular. Es una infiltración relativamente sencilla. Bien. Bien, hemos corrido un poquito en la primera parte porque sin duda no íbamos a poder alcanzar, ¿no? Pero ahora ya tenemos la última parte, que tenemos de ecografía Doppler en la evaluación de la actividad inflamatoria. Bien, acá que nos dice, por ejemplo, tenemos una aplicación en el caso de una enfermedad inflamatoria intestinal. Acá vamos a englobar múltiples entidades, ¿no? Como ser la más representativa, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, etc. Estas enfermedades inflamatorias que son crónicas, idiopáticas, van a afectar al tracto gastrointestinal. Va a ser con un curso recurrente, con episodios de remisión y recaídas. En las últimas décadas se ha producido un aumento constante de la incidencia de la enfermedad inflamatoria intestinal y hoy en día aproximadamente entre 25 a 30% de los pacientes diagnosticados van a ser menores de 20 años. Aunque el diagnóstico definitivo va a requerir de diversos estudios como ser endoscopía y biopsia, los métodos de imagen son relativamente fundamentales para poder aproximarnos hacia el diagnóstico como tal, para poder realizar también una valoración que sea más exacta, precisa, y la monitorización del tratamiento. Esto ante una sospecha también de que puedan haber posibles complicaciones. La necesidad de evaluar frecuentemente a estos niños, porque acá estamos hablando específicamente de los niños, tanto por la recurrencia de la enfermedad como por valorar la eficacia del tratamiento, esto va a obligar a que se pueda utilizar técnicas que sean menos invasivas, ¿no? Y además con la menor dosis de radiación posible. Entonces, en este contexto es que vemos que la ecografía y la resonancia magnética van a ser utilizadas cada vez con mayor frecuencia, ¿no? Para poder resolver todo esto. Bien.
Ahora, ¿cómo se valora la actitud, la actividad? Entonces, en los niños, es un estudio, ¿no? Que se ha realizado. En los niños como que tienen la enfermedad inflamatoria intestinal, la medida de la actividad inflamatoria va a ser fundamental, porque aquí estamos hablando de poder ver la ecografía Doppler en una actividad inflamatoria, ¿no? Es fundamental para determinar el tratamiento y valorar también su eficacia. Los nuevos tratamientos que van a ser inmunomoduladores y biológicos van a perseguir la resolución de la inflamación de la pared y no la remisión clínica. Tenemos acá también los índices clínicos del Pediatric Crohn Disease Activity Index y del Pediatric Ulcerative Colitis Activity Index. Estos van a ser subjetivos. Los índices biológicos van a ser poco específicos y los índices endoscópicos son invasivos. Acá vemos que nos indica que la ecografía Doppler va a permitir una evaluación directa y va a ser una evaluación no invasiva de la inflamación. Y aquí es donde entra el papel, ¿no? De la ecografía Doppler como un actor principal en ver la actividad inflamatoria. El proceso inflamatorio va a provocar también un aumento del flujo sanguíneo en el intestino afectado que puede ser detectado mediante la ecografía Doppler, ¿no? Esta hiperemia va a ser demostrada con el Doppler y está relacionada con la actividad clínica endoscópica y con la respuesta al tratamiento. Uno de los métodos que vamos a tener para cuantificar la hiperemia en la pared intestinal es medir la densidad vascular, que va a consistir en contabilizar las señales de color por centímetros, ¿no? Vamos a considerar hiperemia si es que, hiperemia leve si es que hay 2 señales por centímetro cuadrado, moderada si vamos a tener entre 3 a 5 señales por centímetro cuadrado y severa cuando vamos a tener más de 5 señales por centímetro cuadrado, como acá vemos en la figura y en la imagen, ¿no? Para poder caracterizar mejor. Y bueno, con eso concluimos la clase. Espero que el tema haya sido de provecho, se hayan podido entender todas las cosas. La bibliografía utilizada es la siguiente que se las presento. Como verán, es bastante amplio, extenso. Da para hablar mucho más, sin duda alguna, pero pues tenemos que mantener también los tiempos establecidos, ¿no? Bien, les agradezco mucho por su atención en estos minutos que queda. En caso de que hubiera alguna duda o inquietud, lo pueden escribir por el chat de Zoom, por favor, en este momento. Creo que con los videos hemos podido reforzar un poco más estos conocimientos, ¿no? Para esto hay que tener bastante dominio anatómico, sobre todo, para poder realizar bien la ecografía, ya que estamos teniendo que ver las estructuras internas y también poder ver la disposición un poco, ¿no? Ver qué es lo normal y qué es lo patológico para ir realizando comparaciones. Mientras van poniendo alguna duda o inquietud que tengan, recordarles que pueden solicitar la clase grabada, las diapositivas, los videos, todo el material a la consultora y también si es que requieren la certificación de la clase de hoy. Bien, si no hay ninguna duda, inquietud, aclaración, aporte, les agradezco mucho por su atención. Como les había indicado, pueden solicitar el material para ampliarlo aún más y pues nos vemos. Será hasta otra oportunidad. Muy buenas noches.